de los dos mineros en Maimón. Bien, vamos a la primera entrevista del día. Nos acompaña Rafael Velasco. Rafael Velasco es economista y experto en energía e hidrocarburos. A su vez, recientemente renunció del cargo de superintendente de electricidad. Con él compartimos. Saludos, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Oscar, Luis. Bienvenido. Y don Freddy. Muy bien. Bueno, evidentemente un poco de sorpresa con la renuncia que usted presentó y que venía relacionada con algunas situaciones, específicamente con un aumento de salarios de su puesto, de usted y de algunos miembros de la institución, que causó el suficiente revuelo hasta entender de su renuncia por esta o no causa. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Primero quiero aclarar que vengo en calidad de un ciudadano que hasta hace una semana ostentaba una función pública. Y mi vida privada y mi actividad profesional de 30 años en el sector eléctrico siempre ha sido en el sector privado. Incluso en una ocasión fui consultor de la CIE, pero en el año 2000, solo para la formación del Departamento Eléctrico Mayorista como asesor senior, 5 o 4 meses. Así que ni siquiera fue una labor de asesoría. Y lo otro también que quiero aclarar y quiero darle las gracias a ustedes, es que para alguien que viene del sector privado, en mi caso, y mis últimos 12 años como consultor, la verdad que verse envuelto en algo que la media y los medios han tratado muchas veces sin conocimiento de causa, es un poco distinto. Y si usted me preguntara cuáles medios se han acercado a preguntarme o a entrevistarme, le tengo que decir que ustedes son el primero. Por lo tanto, hoy es una oportunidad también de contar mi historia, de cómo los hechos, ¿no? Contestando su pregunta, mire. Sí, y oportuno señalar que este medio, los medios, ¿no? Lo hicieron inclusive en medio de la tormenta, o sea, la tormenta es en medio cuando todavía usted era superintendente, o sea, justo cuando surge la información y está en medio de que tiene unos salarios estos, que en algunos por aquí. La labor del programa es localizar y ver realmente qué pasaba. Y ahí entonces, esperándolo usted, aconteció su renuncia. Muchas gracias. Bueno, ese aumento, en realidad, a ver, hay una confusión que se ha tratado en el tema. Primeramente, yo quisiera señalar que la semana pasada o antepasada, me parece, la antepasada, el ministro Darío Castillo, del MAP, del Ministerio de Administración Pública, señalaba que el aumento había sido ilegal, etcétera. Hay que aclarar que incluso yo tengo, le voy a dejar los documentos, una carta del 9 de junio del propio don Darío, donde nos señala que llegamos a un acuerdo en esperar que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo determinara si la superintendencia se regía bajo los términos de la 4108 que crea el MAP o bajo el Código Laboral. En el caso nuestro, por ser una ley especial, no estamos sujetos a eso. Pero además, el artículo 140 de la Constitución, que es el que también señalaba el ministro de Administración Pública, que había sido violado por nosotros, trata solamente para las instituciones centralizadas o descentralizadas que manejen fondos públicos. Y en el caso de la superintendencia no está en el presupuesto nacional. Ni siquiera recibimos ningún tipo de subvención por parte de impuestos del Estado. Bueno, no recibía, en mi caso ya, no recibe, si eso es actual. Y más importante aún, la superintendencia vive de un arbitrio que es el 1% de las transacciones económicas entre las empresas generadoras y distribuidoras. Disculpen, porque creo que nos fuimos un paso adelante. Cuéntenos primero, ¿qué pasó? Fíjese. Para luego entonces establecer si fue legal o no lo fue. ¿Cómo no? Gracias, Oscar.
hace ese aumento que se señala. Primero hay una confusión que yo vi, quizá por falta de información, quizá muchos medios por tener rating, no lo sé. Pero en verdad nadie investigó de que esto fue hace 14 meses y además de eso no fueron 2 aumentos como en algunos medios se ha vertido, sino que al nosotros llegar a la institución teníamos un paquete que era salario y gasto de representación. Eso ya había sido determinado muchos años atrás y tanto mis predecesores como yo recibo el mismo paquete, un salario que se estableció en el 2016. Nosotros en abril del 21 hay una comunicación del presidente y de la Oficina de Administración Pública donde señala que los gastos de representación para las instituciones que no son del MAP no pueden ser a menos que sea contra facturas, recibos, etcétera. Nuestro caso y el caso de mis 2 compañeros, mis ex compañeros y colegas del Consejo, Aura Caraballo y Diógenes Rodríguez, al menos llegamos y heredamos ese paquete. Por lo tanto, para ser cónsonos con la ley, lo que hicimos fue en mayo, al mes siguiente, en mayo del 2021, transparentamos los salarios y entonces los gastos de representación se unieron con el salario. Es decir, siempre lo recibí, es como que de 2 manos lo puse en una, para estar cónsono con la ley y tributar sobre todo. Entonces, ese se produce en mayo. Y luego en septiembre se aprueba un aumento de un 9% por el ajuste de inflación. Y aquí me quiero detener un poco. Ese aumento, primeramente, es legal que se hiciese, sí. Ahora, ¿por qué se hace? La institución tenía 5 años sin aumentos. Y la Superintendencia de Electricidad tiene una característica que a lo mejor otras instituciones del Estado no tienen. Y es que no hay 10 o 5 Superintendencias de Electricidad. Por lo tanto, los técnicos que allí tenemos, los directores, los gerentes, la curva de aprendizaje es bastante larga. Y cuando uno de estos muchachos o ejecutivos está preparado, normalmente el sector privado, se van al sector privado, lo cual volvemos nosotros a hacer, se vuelve a hacer en la institución. ¿Por qué es eso? Porque son técnicos que tienen que lidiar con casos, con un sector muy específico, intensivo en capital, etcétera. Entonces, necesitamos salarios competitivos. De hecho, la propia ley que nos crea, la número 12501, establece que los miembros de la superintendencia y de su consejo deben tener salarios similares a los del sector privado del área que regulan. Entonces, ese aumento de 9.5 que ustedes se disponen para toda la institución, para todos los empleados, en septiembre del 2021, ¿está cobijado en qué reglamento, en qué ley? ¿Qué le autoriza hacer eso? 1. Y 2, ¿de dónde sale ese 9.5? Muy bien. Y 3, ¿por qué deciden hacerlo? ¿Qué los lleva a hacer eso apenas 3 meses antes de que comenzaran la superintendencia como ente regulador a aplicar un aumento que ya se había planteado en el pacto eléctrico? Claro. Bueno, primeramente... Sí. Me voy a la parte legal, a la parte del mercado y a la parte de la prudencia también, que es algo que se ha cuestionado. Claro, claro. ¿De por qué hacerlo en ese momento? Bueno, fíjese, desde que yo entré a la institución, que me honró presidir hasta hace una semana que decidí renunciar, la verdad es que había una presión sobre el tema salarial, por lo que le digo. De hecho, si usted compara los ingresos de la Superintendencia de Electricidad, todavía hoy día sus técnicos, directores, están por debajo de otras entidades autónomas que regulan otros sectores. O sea, todavía es el que menos. Pero no se trata de un tema de competencia y hoy prácticamente vine a hablar de mí, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, Oscar, nosotros, el aumento se produce por lo siguiente. En septiembre, en mayo se hace esa resolución que le digo que unifica. Y luego en septiembre se hace una resolución en donde el Recursos Humanos nos somete cuánto ha sido, según el Banco Central, la inflación acumulada en ese periodo. Y era 15.5.
hay varios esquemas que se plantean. Al final, por iniciativa mía y por supuesto apoyada por el Consejo, decidimos solo aplicar 9,5. Y aquí hago un paréntesis. Quizá es bueno que se sepa, o por lo menos me gustaría a mí decir, que nosotros entramos a la institución en agosto del 20 y a mayo del 21 habíamos reducido en un 17% el monto de la nómina. Dicho en números, de 43 millones de pesos mensuales, estábamos en 30.4. Por lo tanto, aún ese 9.5 se aplicó en septiembre, con efectividad en noviembre, pero se aprobó en septiembre, ese 9.5 lo que sube es a 33 millones la nómina. Sigue todavía 10 millones por debajo de la nómina que nosotros encontramos. Por lo tanto, primero maneja sus recursos. Segundo, había un campo, un margen para poder realizarlo. Y tercero, la razón que le digo, nos basamos en la ley, la 125-01, donde crea tanto a la superintendencia como a la Comisión de Energía, son instituciones gemelas, donde dice que nos regimos por el Código Laboral, por lo tanto es el Código Laboral normal de las empresas privadas, no bajo la 4108, que es la del MAP, donde establece cuánto debe ganar cada posición, etcétera. O sea, no estamos sujetos a ello. Ahora bien, licenciado, sí. Y quiero decir algo del no? pacto, si Sí. me permite. Sí, cómo no, cómo no. Fíjese, el pacto, hay también importante resaltar, el pacto lo que establece, yo tuve la fortuna de participar en el pacto como presidente del Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio, tuve los 3 años del pacto. El pacto establece en el punto del desmonte del subsidio cruzado un plazo de 5 años, o lo que es igual, 22 trimestres. En esos 22 trimestres la tarifa debe pasar de la tarifa más subsidiada a la tarifa real, con un aumento lineal de 22 trimestres. Pero el compromiso es en 5 años hacerlo. Es decir, si el gobierno decide no aumentarla durante 1 o 2 trimestres, puede, ahora tiene el compromiso de a diciembre del 26 llegar a la tarifa, técnica, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se puede hacer porque la fórmula divide la indexación entre los trimestres que quedan. Por ejemplo, este último fue entre 18 trimestres. Si no se aumenta, y no se aumenta en 17, cuando se divide entre 16 trimestres que quedan, voy a usar un término muy popular, es como que lo que se dejó de aumentar lo apiña entre los 17 trimestres que quedan, ¿me comprende? O sea, Sí, que hace lo que en inglés hace un recap. Entonces, es bueno decir eso porque es algo que se empezó por un compromiso, como usted sabe, producto de una ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y que fue un pacto firmado en febrero del 21, aunque fue el mismo pacto que se depositó en el Poder Ejecutivo en diciembre del 17. O sea que eso es importante resaltarlo. Y hay ese tema con lo del... Pero yo quisiera volver un poco a la situación en nuestro caso. Lo importante es que también quiero decir algo. Cuando yo decido tomar la posición, lo hago porque incluso teniendo como consecuencia un tope de ingresos menor a lo que en mi actividad privada tenía, porque cerré mi oficina, la cual ahora estoy reabriendo de nuevo. Estuvo cerrada por 2 años. ¿Y por qué lo hago? Porque yo nunca he tenido vida política partidaria, nunca he hecho vida política partidaria, no he estado en ningún partido. Pero soy amigo del presidente Luis Abinader desde hace muchos años y sé el buen gobierno que él quiere hacer, sé los planes que tiene para beneficio del pueblo dominicano y para beneficio de todos nosotros. Y por supuesto, yo digo una cosa, Oscar, así como mi viejo o la generación anterior se mojó con Trujillo, otra generación se mojó en la revolución, la generación nuestra le toca mojarse en democracia e ir a las instituciones públicas, cuando así lo consideren prudente y pertinente, y tratar de poner su grano de arena en un sector, como te digo, en el que tengo 30 años y donde los últimos 22 ha sido en regulación. Ahora, disculpe, Dulce, visto esto, licenciado, usted produce un aumento legal desde su punto de vista.
Yo le voy a dejar todos los documentos. Habíamos quedado que se presentara en pantalla, pero no estoy cuestionando. Quiero llegar al siguiente punto. Para usted todo está legal, no ha cometido ninguna infracción. Es correcto. Pero además de eso, posteriormente lo revierte. Dice, para nosotros tres, los miembros del Consejo, no se aplica. Así es. O sea, que se queda solamente para el resto de la nómina. Nosotros no lo vamos a aplicar. ¿Por qué renunciar entonces? ¿Por qué cuando todo está ya, digamos, calmo, usted no siente que ha cometido ninguna infracción? Si hay algo de falta de tacto político que se puede atribuir, bueno, lo revierto. ¿Por qué renunciar? ¿Qué pasó? Usted dice que deje sin efecto el aumento, renunciar. No. Usted entiende, originalmente, no he cometido nada malo. Ahora bien, como se ha generado este escándalo, y hay un elemento tal vez de tacto político, vamos a ponerlo fácil, a nosotros tres, miembros del Consejo, revertimos ese aumento, no nos aplica. Bien, ustedes hicieron eso. Hicimos el 24 de julio eso. Porque una semana después usted renuncia, porque el 31 de julio usted presenta renuncia como superintendente de electricidad. Bueno, fíjese, cuando nosotros hacemos, la idea de nosotros dejar sin efecto el aumento del 9,5, que es el único aumento, con lo cual el salario se vuelve el del 2016. ¿Usted encontró cuando llegó? Para los tres. Sí, bueno, el que yo encontré cuando trabajaba en la superintendencia. Sin embargo, la semana que eso se produce el domingo 24 y el lunes 25 amanece en muchos medios el tema de que gana más que el presidente, que es ilegal. Entonces el tema muta a eso. Y aunque yo incluso cuando el ministro Darío Castillo, el pasado jueves 28, en el Listín Diario, dice violó la ley, con la confianza que él me ha dado, le mandé una serie de WhatsApp recordándole las cartas y recordándole la comunicación del 9 de él, que estábamos de acuerdo en aceptar lo que la consultoría del Poder Ejecutivo jurídica dictaminara, y le mandé lo que dice la consultoría, que finalmente se decantó con una comunicación el 27 de junio, apenas 15 días luego, donde dice que no pertenecemos al MAP, que en todo caso habría que cambiar la ley, pero que no pertenecemos al MAP y que estamos bajo el Código Laboral, el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos del 2001, la Ley 4108 del 2008, y la Ley 4108 dice tácitamente que quedan excluidos de esto aquellas instituciones que ya estén bajo el Código de Trabajo. Y era el caso nuestro, ya teníamos 7 años bajo el Código de Trabajo porque nos lo permite la ley. Ahora, dada que se va a los medios, y vuelvo y digo, quizá por desconocimiento, y en el caso del ministro, gracias a Dios, él, aclaró esta semana pasada, el martes o el miércoles, aclaró que no era un tema de violación a la ley, quizá era un tema de memoria corta en su momento, no lo sé. En mi caso, nosotros podemos, como le digo, mi compromiso aquí es un compromiso moral con un amigo de muchos años, a quien yo puedo servirle de donde sea. ¿Ese amigo le pidió la renuncia? No. Pero fue a motu propio. Le puedo decir que el presidente nunca, y se lo puedo asegurar a Oscar, nunca me tocó ese tema. Nunca. ¿Qué relación pudiera guardar? Un café Santo Domingo, por favor, licenciado. Se lo agradezco. ¿Qué relación pudiera guardar su renuncia con un hecho que se produce en esos mismos días? Que es la postergación de una licitación de 800 megas a gas natural, la ED-LIPI NG 03-2021, que viene dando tumbo de hace rato. Son 800 megas gas natural. Se posterga una comunicación de las EDES el mismo día que usted renuncia. ¿Qué relación tendría eso con su renuncia? Mire, yo había decidido la renuncia antes de eso. Mi renuncia es efectiva a las 8 a.m. del 31, cuando efectivamente lo hago. Y eso que usted comenta se publica o se manda a los agentes a las 12:30 de ese mismo día. En realidad, le voy a decir, nosotros como en ese momento yo aún soy superintendente porque no he sido sustituido, aunque sea efectivo. Y claro, como regulador, y el nombre lo dice, regular, hay mucha gente que no le gusta que lo regulen.
El regulador tiene esa particularidad. No es tampoco una función sexy o agradable para todo el mundo. Era cuestión de quizás el comité esperar solo a las 9 de la mañana, que era el acto de apertura, porque lo que lo tenían que era 24 horas antes y hubiera sido bien. Ahora, yo quiero resaltar lo siguiente, y ya no estoy en la superintendencia, por eso no puedo decirlo como yo, pero incluso si la superintendencia emitiera una opinión no favorable, el comité de licitación... No favorable a la postergación de la apertura de los sobres. A la acción, exactamente. Y no favorable al proceso. Me refiero ya al proceso. Aún así, el comité de licitación tiene y puede adjudicar al participante que considere pertinente. Obviamente, va a tener en su expediente la opinión del regulador un poco... ¿Usted tiene respuesta de por qué esa licitación se pospuso, la forma en que se hizo? No, realmente no, porque si se fija, lo que el comité dice es algo escueto, en el sentido de que dice que por razones atendibles, el comité de licitación, en su reunión de hoy, 31 de julio, decide posponer la entrega de las ofertas técnicas y económicas. ¿La ley de compras establece razones atendibles? Sí. ¿La ley de electricidad? ¿O habla de fuerza mayor? No. La ley de electricidad para la suspensión de esto tiene un proceso. Yo le decía, tiene que ser 24 horas antes y tenía que ser solicitada a la CIE. Pero por eso le digo que todo se trataba quizá del propio comité, es una opinión, esperar al otro día, porque de las 9 de la mañana del domingo a las 9 de la mañana del lunes, que era la apertura de las ofertas, la ley incluso dice que en el propio acto puede suspenderse cuando hay razones, causas de fuerza mayor comprobables, ¿verdad? Y se hace, ellos quizá la tienen, quizá no lo pusieron en el comunicado, pero ahí se hacen públicas, y como el acto de entrega de oferta técnica y económica tiene que haber un notario, la notario recoge... ¿Usted no mostró su desacuerdo con esa proposición? Yo tuve que hacer un señalamiento porque, como le digo, como eso ocurre a las 12:30, aún soy el superintendente y sencillamente me tocaba, estuve compelido, a hacer la observación de que la suspensión podían hacerla incluso de viva voz en el acto. Y por supuesto, sí mandé un correo en ese sentido a los miembros del comité, pero vuelvo y le digo, aún yo diga eso, el comité puede seguir con su proceso. Pero al final del día, señor Velasco, y su presencia hoy, lo que debo intuir, o los televidentes que están viendo el programa, es que usted lo que quiere aclarar, que lo que usted hizo no fue ilegal, que estaban parados en decisiones, y si no fue ilegal, y esto, aquí vienen dos preguntas, o sea, no se la voy a reiterar porque mi compañero se la hizo, ¿por qué renunció? Evidentemente, el sentido común ahora me hace ver que si no hay ninguna otra razón, fue la presión pública que había de un asunto de imagen. Es lo que puedo entender. Segundo, ¿por qué usted no se defendió con garras en ese momento, cuando estaba la ola? Porque cuando uno calla, independientemente de todo, uno está dando aquiescencia. Y entre las cosas que le decían era que en ese momento está aumentando la tarifa y la inflación no era válido solo para ustedes, sino para la población. O sea, un cotejo de estas cosas que se dan. Entonces yo lo que debo entender es que, mi observación es que usted está aclarando que no fue ilegal, o sea, reiterando, pero con precisión. Y que lo que se hizo fue dentro del margen de la ley. ¿Es así? Es así. Usted teme fue que 14 meses y con antes. eso usted teme que pueda venir hechos posteriores de sometimiento penales o algo así. No. Usted simplemente quiere aclarar. Sí, lo quiero aclarar. ¿Por qué no lo hizo antes? Muy buena pregunta. Qué bueno que tú la haces, Luis. El regulador es como un juez, solo habla por resoluciones. Un regulador, en el caso de la Superintendencia de Electricidad, que era la que me tocaba, no puede estar en dimes y diretes con un periodista, con un programa, con un senador, porque tiene la función de aplicar la ley. Lo que realmente la superintendencia es un policía eléctrico, que vela porque la ley y la normativa se cumplan.
y por supuesto tomar decisiones de casos concretos que le son llevados a ella. Entonces, esa razón hace de que el superintendente, en este caso de electricidad, tiene esa característica. ¿Por qué renuncié? Evidentemente, yo le he dicho que, y lo reitero, de que yo vine al Estado porque creo en el proyecto del presidente Luis Abinader, a quien conozco hace muchos años, sé de la madera que está hecha y sé que lo va a hacer. Y le puedo ayudar de cualquier sitio. Ahora bien, como usted comprenderá, yo le comentaba que vengo del sector privado y que evidentemente un tema en la media donde muy poca gente se pregunta si yo tengo hijas, como tengo gemelas, si tengo padres, si tengo mamá, si tengo primos, como tengo 76 primos. Entonces, definitivamente, hay un precio al cual no estoy dispuesto a pagar y es estar en la media, y creo también que con eso sencillamente reitero que mi interés no era particularmente un salario X o Y o hacer tal cosa, sino como tal, dejar cosas en la CIE como se dejaron más de 7. Señor Velasco, Omar García desde la Super 7. Omar, ¿qué tal? Dígame Buenos días. una cosa, saludos. Por lo que veo, parece que usted no volverá a una posición en el Estado, porque lo veo con eso del daño que entiende se le ha hecho a su imagen y lo que le preocupa a su familia. ¿Y qué opinión le merece la designación, sustitución suya por el señor Andrés Astacio, que hasta hace poco ha estado al frente del manejo de las distribuidoras de electricidad en la comisión especializada para estos asuntos? Gracias por la pregunta. Fíjese, déjeme aclarar algo. Si el presidente me lo pidiese, yo vuelvo a una posición pública, porque mi compromiso moral es con él. Por lo tanto, en cualquier posición que él me pidiese, por supuesto que sí, porque yo creo en él. Con respecto a Andrés Astacio, un buen amigo y con muchos años, un abogado, pero con muchos años en el sector, también ha pasado por el sector privado. Yo confío plenamente en el juicio del señor presidente al elegir a Astacio como la persona al frente de la Superintendencia de Electricidad. Bueno, señor Velasco, muchas gracias por su participación. Creo que usted ha hecho las precisiones que deseaba hacer a propósito del tema familiar y el tema de su imagen, pero evidentemente es un hecho consumado y que ha tenido todas las aristas y lo que le hemos preguntado. Rafael Velázquez, economista. Velasco. Quien no importa, yo estoy acostumbrado a Velázquez. A Velázquez y a Velasco. Ah, bueno, pero es Velasco, con Z. Con Z y como Velasco, exactamente. Muy bien. Pasado superintendente de electricidad. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar en breve. Luis Toral, miembro de la Fuerza del Pueblo, secretario electoral de esa organización política, está con nosotros. Regresamos en breve. Hoy mismo a la Super 7.